Ahora, continuando con la unidad 2, vamos a hacer estructura 1.4. En la guía, ustedes van a tener estos pequeños cuadrados. Esto sale en la guía de MyDB. Diferente es la guía que tienen en el Classroom. Salen los mismos cuadrados, solo que un poco más pequeños. Entonces, en el caso de estructura 1.4, que es el cuarto tema de los 21 temas esenciales de química, tenemos el mol. Dentro de este hay 6 subtemas. Como lo pueden observar aquí, estructura 1.4.1 y 1.4.2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Este video va a tratar acerca de estructura 1.4 y estructura 1.4.2. ¿Ya? La pregunta de este tema en sí, que es estructura 1.4, indica cómo cuantificamos la materia a escala atómica. Eso es sumamente importante porque jamás se han preguntado ustedes cómo, cómo el químico o cómo en estas investigaciones determinan que tienen 10 gramos de carbón, determinan que tienen 10 gramos de sodio, 10 gramos de hierro. ¿Ya? ¿Será lo mismo tener 10 gramos de sodio y 10 gramos de hierro en el sentido de átomos? Es lo mismo es la misma cantidad de átomos, 10 gramos de hierro y 10 gramos de sodio. No, entonces es ahí donde la curiosidad viene. O sea, ¿será igual decir 10 gramos de sodio con 10 gramos de hierro, por ejemplo? Es la típica, ¿no? Y veanlo de esta forma. Es como la anáfora de, de esta alegoría de ¿qué pesa más? El, el kilo de plumas de ave versus un kilo de piedras, ¿verdad? La gente tiende a decir, bueno, un kilo de plumas debe ser más liviano, ¿verdad?, que un kilo de piedras. Pero en realidad es exactamente lo que ocurre aquí en la molaridad. El kilo de plumas, por ejemplo, vas a tener bastantes plumas, ¿verdad? Bastantes plumas, muchas plumas. Muchas plumas. Este es el mejor intento a plumas. Entonces tengo un kilo. Pero en cambio, acá en piedras, voy a tener solamente 3 piedras. Y tener un kilo es exactamente lo mismo en mol. En mol, eh, la masa base, que es la masa atómica, que está ubicada en el cuadernillo de datos, la masa atómica es la que indica el número de átomos que hay en un gramaje. Y esta es la idea principal del mol, que lo vamos a desarrollar más adelante. Es la idea principal de pensar, ok, en 10 gramos de sodio yo tengo que tener una cantidad de moles. Y en 10 gramos de hierro yo tengo que tener una cantidad de moles. Si leemos lo que me indica aquí, que es, por ejemplo, el mol, según la guía, tienen que entender que esto que está aquí arriba, lo que está en negrita, es la descripción general del subtema. Esto, que esto ya lo vimos en clase, esto que está aquí abajo es el objetivo del subtema. Lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Es la descripción. Y lo que está aquí abajo es el conjunto de habilidades que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Lo que está acá a la derecha, que sería en este caso, son las preguntas transversales. Significa conocimiento que se pasa ya hacia otros temas de la guía. Si ustedes tienen claro esto, se les hace súper sencillo entender química. Se les va a hacer súper fácil porque van a poder realizar un mejor un check de estudio, ¿no? Entonces vamos a leer qué dice en la 1.4.1 para poder entender en sí qué es el mol. El mol es la unidad de cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. El mol en química
es la manera en la que nosotros determinamos cantidades de algo. Que si en un laboratorio nadie te dice pésame 0,5 moles, ¿ya? Y si lo hacen, hay una fórmula para poder pasar de moles a gramos, ¿ya? Pero generalmente en el laboratorio la gente te va a decir pésame 10 gramos, 20 gramos y luego mira los moles, ¿ya? Pero tienen que entender que el mol es la unidad de sustancia del Sistema Internacional en Química. Un mol contiene el número, esta es la definición, importante la definición, el número de entidades elementales dado por la constante de Avogadro. Yo creo que vayan a su cuadernillo y en la parte, si no me equivoco, es en la 3, están las constantes. Y ahí está la constante de Avogadro, el número de Avogadro, que es 6,022, voy a poner el número de Avogadro, es 6,023 por 10 a la 23 o 24, si mal no me equivoco. Ahorita no tengo el cuadernillo a la mano, pero este es el número de la constante. Es un número altísimo. 23 ceros. Esa es la cantidad de partículas elementales. Y hacemos conexión con estructura 1.2. ¿Cuáles son las partículas elementales? Entonces, recordamos que el átomo es una partícula elemental porque un elemento es un átomo. Entonces, dentro del átomo, ¿verdad? Yo tenía núcleo y alrededor del átomo yo tengo electrones, ¿cierto? Tengo mis electrones en una nube electrónica. Ya sabemos que los electrones no tienen una predisposición, sino que es un conjunto probabilístico de dónde puede estar un electrón. Entonces, aquí ya tengo mis entidades. Las entidades pueden ser átomos. Y dentro de estos átomos pueden ser neutrones. Ustedes ya saben cómo calcular neutrones. Pueden ser protones. O pueden ser electrones. Estas son las cantidades, los elementos. Como se menciona aquí en la guía, las entidades elementales. Luego de los átomos pueden haber iones. Y ya nosotros hemos hablado de los iones, que es básicamente un átomo cargado, ¿ya? Si yo le quito un electrón, por ejemplo, al cloro, le quito un electrón, queda cloro menos 1. Perdón, cloro más 1. Si yo le añado un electrón al cloro, queda cloro menos 1. Ya después podemos discutir de la predisposición de un elemento a aceptar o a donar electrones, que eso ya es química un poco más avanzada, que lo vamos a ver obviamente en el futuro, pero lo que importa, lo que tienen que saber es que estas son las unidades elementales. ¿Ya? Perfecto. Check. Ya sé que, y aquí lo dice la guía, una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, cualquier otra partícula, un grupo específico de partículas. La constante de Avogadro se da en el cuadernillo de datos, tiene la unidad de mol menos 1. Entonces, ya sabemos que es el mol, es la unidad de sustancia del Sistema Internacional. Un mol contiene un número de entidades elementales dado por la constante de Avogadro. Lo que me indica lo siguiente, en pocas palabras. Lo que me indica la siguiente. Si yo les digo, en una mol, porque vamos a tratarlo súper simple para que se pueda entender. En una mol de sodio, por ejemplo. ¿Ya? En una mol de sodio, vamos a ponerlo, una mol de sodio, debe de haber este número de Avogadro. 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Verdad? Dentro del átomo de sodio hay, si mal no me equivoco, 11 electrones. Si mal no erro, 11 electrones. ¿Cómo calculo el número de electrones? Simple. Este número multiplicado por 11. Porque yo digo, déjenme borrar esto de acá. Yo puedo indicar, yo puedo decir, ok, en un átomo de sodio tengo 11 electrones.
el resultado que me dé es la cantidad de electrones. Yo puedo reemplazar. Ay, no se desecha. Yo puedo reemplazar y decir, ya no quiero saber la cantidad de electrones, quiero saber la cantidad de protones. El número atómico, mientras que el elemento sea neutro, indica el número de electrones y el número de protones. Entonces también multiplico por 11 protones. Ahora, lo interesante, el número de neutrones. Yo ya sé cómo calcular el número de neutrones. Es masa atómica menos número atómico. En este caso es 23 menos 11, me darían 12 neutrones. Neutrones carga nula, carga cero. Entonces multiplico y ya puedo hallar estas entidades elementales que tanto me indican. ¿Ya? Entonces, una mol de cualquier cosa es el mismo ejemplo que les comenté de la pluma y la piedra. Una mol de piedras, ¿ya?, es dependiente de la masa de las piedras. Una mol de plumas depende de la masa de las plumas. Y esto es la masa atómica de la tabla periódica. La masa del hidrógeno, 1. Un mol de hidrógeno es 1 gramo mol de hidrógeno. Está en la tabla periódica. Helio. Una mol de helio equivale a 4 gramos mol. Por eso es gramos mol en la tabla periódica. 4 gramos mol de helio. Lo mismo ocurre para cada elemento. Así que yo puedo inferir, con todo lo que yo sé, que en una mol de hidrógeno tengo 1 gramo. Y en una mol de helio tengo 4 gramos. ¿Ya? Lo que significa, a ver si se cacha, lo que significa que si yo comparo 1 gramo de helio y 1 gramo de hidrógeno, no me va a dar 1 mol. El hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno va a ser 1 mol, mientras que 1 gramo de helio va a ser 0,25 moles. Porque el helio es 4 gramos por mol. Vamos conectando. Similar aquí. Vemos 1 kilo de piedras, 3 piedras. 1 kilo de plumas, muchas plumas. En química no usamos gramos, se usan moles. Les vuelvo a mencionar, en los laboratorios sí te pueden decir pésate 20 gramos, pero tienes que transformarlo a moles y ya lo vamos a ver cómo será. En el caso de estructura 1.4.2 se indica lo siguiente, se le indica que las masas, voy borrando esto, las masas de los átomos se comparan en una escala relativa al carbono 12. Si yo divido el carbono, 1/12 de carbono, 12, en una parte hay 1 gramo. Esta es la escala que se usó, que se sigue usando para poder determinar los gramos, para saber cuántos gramos hay en una mol. Me baso en una mol de carbono 12, ¿ya? Porque la 12ª parte de 1 mol de carbono 12 es 1 gramo. Fue una forma, es una escala, ¿ya? Y es aquí donde viene la pregunta, un poco para reflexionar. ¿Hasta qué punto vale la pena que nosotros hayamos puesto estos números relacionándonos con otro número? Es decir, ¿hasta qué punto la ciencia básicamente ha avanzado en esta parte, por ejemplo, de la masa atómica, ¿ya?, que es el peso atómico? Nos hemos tenido que basar en otro elemento para deducir los otros elementos. Entonces, ¿hasta qué punto es válido basarse en un elemento para deducir otros elementos cuando en primer lugar no hemos deducido el primer elemento en sí, sino que creamos una escala imaginaria para que nosotros entendamos? Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de crear una escala imaginaria es la verdad? ¿Ya? ¿Hay verdad en todo esto o esto es solamente un modelo para poder representar algo? Entonces,
para reflexionar. Indica que es una escala relativa al carbono 12 y se expresan como masa atómica relativa, que es AR, que es el promedio de las masas atómicas, porque acuérdense que todos los elementos tienen isótopos. Cloro 3537, bromo 7981, carbono 14, 12, 13. En internet hay varios recursos para poder ver los isótopos, ¿ya? Pero todos los elementos tienen isótopos. Entonces, la masa atómica relativa es el promedio. Determinar y la masa fórmula relativa, que vamos a ver qué es eso. Ahora, estudiando este concepto, ¿no? Tenemos la masa atómica relativa, que, digamos, cada elemento tiene su propia masa atómica relativa. En el caso del sodio ya sabemos que es 23 o 22,99, muy específicos, y lo dice aquí. Los cálculos deben usarse los valores de masa atómica relativa con 2 cifras decimales que dan en el cuaderno de datos. Vamos a seguir esto y vamos a poner 22,99, ¿ya? El cloro, por ejemplo, es 35,45, si mal no me equivoco, gramos mol. Ahora ya entendimos por qué es gramos mol, ¿ya? Entonces, el elemento pesa 22,99, el elemento pesa 35,45. La masa fórmula relativa, que es MR, que no la van a encontrar en Google porque no sale. Esto del IB es simplemente una forma de desmenuzar más el pollo, de hacerlo mucho más entendible, ¿ya? La masa fórmula relativa dicen, ok, voy a coger un compuesto, la sal común. El compuesto es la unión de elementos. La sal común, tengo ahora cloruro de sodio, fíjense, es el mismo ejemplo anterior. Y digo, bueno, ¿cuál ahora es la masa del cloruro de sodio? Porque en la tabla periódica no hay cloruro de sodio. En la tabla periódica yo tengo cloro y tengo sodio, ¿verdad? En este caso tengo sodio y tengo cloro. Y lo voy a poner azul para entender que es un metal el sodio y en rojo el cloro para entender que es un no metal. Entonces, yo lo que hago es sumo las masas atómicas, que ya las tenemos acá, 22,99 del sodio, más 35,45 del cloro. Y sumo esta vaina y me debe dar 37,44. No, miento, qué pésimo estas matemáticas, ¿ah? Tiene que dar, aquí da 44 de seguro. Debería dar 57. 57,44, pueden verificarlo. El sodio es 23, 22,99, 23,99. Ahorita estoy grabándolo sin este cuadernillo, pero ustedes saben que siempre tienen que tener el cuadernillo. Entonces, gramos mol, obviamente, siempre va a seguir siendo gramos mol. Entonces, en el caso de estructura 1.4.1 y 1.4.2, básicamente es saber que el mol es la unidad de cantidad de sustancia del sistema internacional. Es lo que los químicos usamos para de verdad definir cuánto hay, ¿ya? Yo puedo hallar la cantidad de partículas elementales, que son los átomos, protones, electrones, neutrones, iones y moléculas, basándome en el número de Avogadro, 6,023. Yo puedo hallar cuánto carbono, por ejemplo. Y me voy a adelantar un poquito porque quiero que quede bien claro. En el caso de, por ejemplo, que les vengan a decir, yo quiero hallar cuántos átomos de carbón hay en glucosa. Ahí es como que, uy, te quedas un poco loco porque tienes C6H12O6. Esta es la glucosa, ¿verdad? Glucosa. Me dice, ¿cuántos átomos de glucosa hay cuántos átomos hay en un mol de glucosa? Pero ¿cómo? ¿Cómo hallo la cantidad de átomos? Entonces es ahí donde tenemos que entender lo siguiente. Es ahí donde tenemos que entender y ver que la química es la ciencia central, aunque la química sea física aplicada básicamente. Y es que en una mol de glucosa, yo tengo que tener 6 moles de carbono, 12 moles de hidrógeno y 6 moles de oxígeno. ¿Por qué? Porque es lógico. Tengo 12 hidrógenos
vamos a ponerlo aquí, 2 hidrógenos, eso equivale a 12 por cada hidrógeno pesa 1 de masa atómica. Tengo 12 gramos mol. Entonces, si 1 gramo de hidrógeno es 1 mol, yo puedo deducir que tengo 12 gramos mol y por ende tengo 12 moles de glucosa. Porque acuérdense algo, la glucosa pesa 180 gramos mol. Entonces, dentro de este gramaje está el peso del hidrógeno, 12. Me estoy adelantando un poquito, pero para que lo puedan entender. En carbono exactamente lo mismo. En carbono es exactamente lo mismo. O sea, me digo, estoy adelantándome porque ya de aquí viene. O sea, no crean que esto es otra unidad, ¿eh? Entonces, en carbono pasa exactamente lo mismo. Tengo 6. Entonces, carbono igual 6 carbonos que tengo por 12, que es la masa, ¿verdad? Me da 24, 48, 72. 72 gramos mol. Entonces, 72 gramos mol hay aquí en 180. ¿Ya? Y si es así, cada átomo que me está indicando aquí que tengo, que en este caso es 6, es una mol. Entonces tengo 6 moles de carbono. Ahí ya puedo hacer el cálculo, porque yo ya sé que una mol de carbono es 6,023 partículas o átomos. Entonces yo hago el cálculo de la siguiente manera. 6 moles de carbono es igual o por una mol de carbono tiene el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 24. Ya, multiplico 6 por 6,023 y ahí me da la cantidad de átomos. Y listo. Por eso dice que yo puedo también hallar átomos, moléculas, iones, electrones o cualquier otra partícula. Y fíjense que esto es un juego mental. Esto es un juego mental. Es la audacia. Cuán audaz eres con los números, ¿ya? Y saber la relación mol, número de Avogadro. En una mol hay 6,023 por 10 a la 24 partículas, átomos, protones, electrones, neutrones, lo que sea. Por ejemplo, en el helio, ¿cuántos electrones hay en el helio? Fácil. En una mol de helio, ya, tengo 2 electrones. ¿Ya? 2 electrones. Por ende, yo tengo que tener 6,023 por 10 a la 24 partículas. 2 por 6,023 por 10 a la 24, sorry, y ahí está el número de electrones que hay en una mol de helio. Porque ya sabemos que una mol de helio es un átomo de helio, ¿verdad? Pero el helio no tiene un electrón, tiene 2, entonces tengo que duplicarlo usando el número de Avogadro. Hay un ejercicio muy curioso y es: halle la cantidad de neutrones que hay en un átomo de uranio, por ejemplo. Uranio 235, radiactivo. O cuántos neutrones se habrán disparado en la explosión de Chernóbil, ¿verdad? Sabiendo que Chernóbil acumulaba 3 kilos de uranio. Ahí como dicen, pero ¿cómo, mister? Si me estás dando masa. En la siguiente de estructura 1.4.3 y punto 4 vamos a ver cómo con masa podemos pasar a moles y luego de moles a partículas. Y esto se vuelve un juego porque en la siguiente unidad, que es cambio químico, estequiometría, esta relación es clave. Porque con la reacción química yo voy a poder hallar cuántos gramos de la reacción más común, hidrógeno más oxígeno forma agua, cuántos gramos de hidrógeno voy a necesitar para formar X gramos de agua, cuántos moles de hidrógeno voy a necesitar para que pueda reaccionar con X moles de oxígeno y no me quede nada extra.
Entonces todo eso yo puedo hallar utilizando esta simple relación. Esto es solo multiplicar y dividir. Pero ojo, te dan puntos porque tú sabes qué multiplicas y qué divides. Entonces, clave,